Hola, 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 Dios te bendiga. Es para mí un honor poder venir otra vez, sintonizarme contigo a través, ¿verdad?, de este video. Hoy es día miércoles, febrero 9, son aproximadamente 9 de la noche, 9:40 para ser exacto. Y para esta noche he traído un mensaje que Dios me lo dio hoy. Mira, tenía unas prédicas de semanas anteriores que se han acumulado por ahí a traerlas, pero entre las que tenía y esta debatí, ¿no? Y le pregunté a Dios, ¿cuál, Señor? ¿Cuál, Señor? Y me recordé que hoy estaba reunida con mis hermanas en la iglesia. El Señor, cuando me aparté para orar un ratico así separada, el Señor hablaba a mi mente y me traía algo bien fresco, algo que yo no había entendido anteriormente sobre un personaje muy peculiar y muy conocido por nosotros, que es David, ¿no? El Señor me hablaba sobre David cuando tuvo ese encuentro con Goliat, este gigante que amedrentaba al pueblo de Israel, que le daba miedo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor me enseñaba algo diferente que yo no había visto. Cuando yo conozco esta historia desde escuela dominical, desde cuando era niña, ¿no? Y la había leído, siempre la he leído, pero nunca el Señor me la había visto ver así. Es que hoy el Señor me hablaba y me decía mi espíritu, ¿no? ¿Tú sabes cuáles fueron las estrategias y las razones por qué David pudo derrotar a Goliat? Me decía, porque pudo derrotar a su enemigo. Y yo le decía, no, Señor, dime cuáles fueron. Entonces el Señor me dijo, son varias. Una, dice, él conocía al Dios a quien él adoraba, a quien él le cantaba, a quien él le servía. David, ¿no? Un jovencito. Él conocía a su creador, a Jehová. Tenía fe, creía en él. Esa es una de las razones. Pero además de eso, me decía él, fue porque cuando este pueblo de Israel estaba siendo amedrentado, asustado por este enemigo grande, ¿no? Que tenía este gigante que venía y decía, sáquenme al mejor de ustedes y que pelee contra mí, y si yo le venciera, ustedes van a ser mis esclavos, básicamente lo que decía Goliat. Y se conocía que no había oponente que lo había derrotado, ¿no? Pero me llama la atención que el Señor me dice, ¿tú sabes por qué David pudo conquistar ese triunfo? Fue porque él fue extraído del monte, separado, luego llega al campamento. Él no está empapado ni se involucra con los soldados que estaban ahí, sino que él viene de afuera, es externo. Él no escucha las voces que le están de miedo que están alrededor de él, eso es otra. Pero más que todo el Señor me concentraba y me decía, se centraba en esto que me decía, Carol, David venía de afuera, no estaba en el grupo. Ya el grupo estaba acostumbrado a los gritos de Goliat. Estos soldados estaban amedrentados, ya el espíritu de miedo los había arropado. Mientras que David venía de estar, ¿verdad?, cantándole a Dios, separado, a solas con su Dios, allá apacentando las ovejas, llega, ¿verdad?, a lo que es el campamento y no se detiene a escuchar lo que los otros soldados tienen que decir, porque en una de esas su hermano le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Para qué quieres saber qué le darán a la gigante si se derrota? Si un israelita derrota al gigante. ¿Por qué estás aquí? Y lo que hace David en esa ocasión es dejar a su hermano no escuchar esa voz externa y sigue, ¿no? Sigue. Otra estrategia que el Señor me daba, mira, ahí ya me profundicé porque es una cosa que está fresca en mi mente. Otra estrategia que el Señor me mostraba es que David no utilizó las herramientas o los tools o las armas o las estrategias que ya habían o existían en el campamento de los israelitas. Ve que él se presenta ante el rey Saúl y le dice,
ponte esta vestidura. Después de que David le convence al rey de poder ir a pelear con este incircunciso, viene y le dice Saúl, ponte esta armadura. Y David se la prueba, pero dice, no es de mi tamaño, no me queda, esto no me pertenece, este no soy yo. Y es que muchas veces, mira, qué bonito, Dios está internando ahí. Nosotros queremos pelear con estrategias que vemos en nuestro entorno, con cosas que ya funcionaron para otro, pero Dios quiere que uses otro método. Dios quiere que uses tu propio método que Él te dio a ti. Dios quiere que tú te concentres en lo que Él te da a ti, no en lo que le dio a otros. Entonces dijimos que son varias estrategias. Una es que David conocía al Dios que servía, la fe de David a su padre Jehová. Okay, esa es una. La otra es que él no estaba empapado ni era parte de aquel grupo, de aquel campamento, de aquel grupo de soldados que estaban ya amedrentados, que ya estaban consumidos por el miedo. No estaba envuelto de ese sistema, en pocas palabras. El tercero, que no mencioné, que está entre medio, es que David era entrenado a solas, estaba separado totalmente, estaba allá. El Señor lo tenía peleando con osos y leones que querían comerse a sus ovejas, con lobos. Ahí lo tenía, derrotando a estos animales a solas, separado totalmente. Él no era parte de aquel campamento de soldados. Es más, él no era soldado. Yo quiero que usted entienda que cuando David va al campamento donde está Goliat, insultando a los israelitas y amedrentándolos, David era un muchacho que apacentaba ovejas, no era parte de los soldados otra vez. Y Saí, el papá de él, lo manda a él a dejar quesos y a ver más que todo cómo están sus hermanos, porque tenía 3 hermanos en la guerra. Entonces no era parte, Dios lo tenía separado, Dios lo estaba entrenando, fortaleciendo su mente, fortaleciendo su cuerpo, equipándolo en valentía, a solas, separado, como ovejas, como un pastor de ovejas. Mientras adoraba a Dios, ahí Dios lo equipaba. Entonces esa era otra estrategia, ¿verdad? La otra estrategia que le mencioné es que David fue delante de Goliat el gigante con las herramientas que Dios le había dado a él, con las estrategias que Dios le había dado a él. Lo querían vestir, ¿verdad? Con lo que se llama... gloria a Dios. Lo querían vestir con sus propias armaduras, con las armaduras que ya existían en el ejército de Israel. Pero no eran del side de David, ¿ve? No le ajustaban a David. David no se sentía cómodo. Es más, estoy segura y me atrevo a decir que si David se hubiera ido caminando hacia este paladín con estas vestiduras que el rey Saúl le daba, no hubiera ganado, no hubiera vencido, porque estaba utilizando estrategias y armaduras de otro y no las que Dios le había dado a él. ¿Cuáles eran las armaduras que Dios le había dado a él? Bueno, además de su valentía, además de su fortaleza, Dios le había dado una onda y le había dicho, puedes utilizar de los recursos de la tierra que yo mismo di, que fueron, ¿qué? Piedras de un arroyo, me imagino yo, ¿verdad? Es bonito saber, ¿no? Que Dios me dejaba saber esto y me decía, David vence porque no está amedrentado, no tiene la mentalidad que aquellos hombres tienen. Aquellos ya están en un sistema, ya están en un círculo, ya ellos están absorbidos por el miedo delante de este gigante. La otra, ¿verdad? Además de la fe que él tenía en Jehová, la otra es no usa las armas que ellos tenían. Dios tenía algo diferente para David, ya le había dado sus propias armas. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios para que usted entienda de lo que yo le he hablado esta noche, porque me fui abruptamente a lo que directamente el Señor me había enseñado. Dice Primera de Samuel 17, ahí vamos a encontrar la historia de David. Vamos a leerlo.
17. No sé de dónde, porque es bien larga, de dónde podemos avanzar, porque más o menos le expliqué qué situación estaba David, pero yo creo que es necesario leerlo todo para que entendamos. Ok, dice 1 Samuel 17:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, David mata a Goliat. Dice, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Esdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, dice. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado del valle, un valle entre ellos, o sea que estaban en dos montes, los filisteos acá, los israelitas acá, y entre medio un valle que iba a ser el centro de pelea, me imagino, ¿verdad? Imagíneselo, porque yo me lo estoy imaginando. El 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Este hombre era gigante, fuertechón, fuerte, grande, un enemigo temible, un enemigo que atemorizaba con tan solo su presencia. Más allá entenderemos que también con su boca, ¿no? Porque tenía una boca un poco fuerte. Las palabras que él usaba para amedrentar al pueblo, es otra cosa, ¿verdad? El enemigo no te va a venir suave, el enemigo usualmente te va a venir con palabras ásperas, con palabras fuertes, intimidante, fuerte. Salió entonces, dice, el 4 del campamento de los filisteos, un paladín del cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de la altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de cuota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea que este hombre estaba equipado, totalmente todo su cuerpo cubierto de esta armadura pesada, ¿no? Como un soldado de aquellos tiempos. Ahora imagínense un David que no tenía ningún tipo de armadura y era pequeñito, jovencito, delgado. Dice, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza de 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y encima de eso tenía un escudero, tenía alguien que iba al frente de él para protegerlo, ¿verdad? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviráis. O sea que lo que en pocas palabras está diciendo, no es necesario que vayamos ejército contra ejército, solamente escojan uno de sus mejores hombres que pelee conmigo. Él estaba seguro que sus fuerzas eran suficientes, que él podía con cualquier persona fuerte del ejército de Israel. Este hombre confiaba no solamente en su experiencia como soldado, peleador de batalla, sino también me imagino que confiaba en su grandeza, en su cuerpo, en su estatura, en su porte, en su agilidad. Dice, y añadió el filisteo, este es el 10, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Yo dije Isaí, pero es Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, 3 hijos, habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl.
Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. 2 veces al día venía este hombre. Y así lo hizo durante 40 días. 40 días tuvieron estos israelitas, estos soldados israelitas, siendo perturbados mentalmente, siendo constantemente saboteados por lo que decía el filisteo, también por su propio miedo. Ya estaban ellos en una condición imposible de salir. 40 días y ellos no encontraban quién iba a pelear con aquel hombre todavía. 40 días escuchando lo mismo. Venía este gigante 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. 40 días, lo mismo. No vamos a poder contra él. Es muy fuerte. ¿Quién lo podrá vencer? Estamos amedrentados, tenemos miedo. Estamos en problemas. Así es como estaba el ejército de Israel. Así era como estaba el ejército de Dios, en pocas palabras. Estaban siendo saboteados en su mente, amedrentados y con un espíritu de derrota, ya sin aún entrar en lo que era el círculo de batalla o encontrar al hombre para que pelear con él. Aún, ¿verdad? Ya estaban ellos diciendo, no podremos. No hay quien lo venza, no hay quien vaya contra él. Esa era la mentalidad de aquellos hombres. Y ahí es cuando llega David. Entonces el Señor me mostraba eso, ¿no? Estos estaban siendo amedrentados, ya estaban psicológicamente derrotados. Viene David y no está con esa mentalidad. Por eso le es fácil a él decir, yo voy y voy a poder derrotar a este hombre que insulta al ejército de Dios. Sigamos. Dice, ¿por dónde voy? Aquí vení. Entonces dice el 18, el 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un afa, este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. En pocas palabras, lo mandó a llevar alimento, pero también a ver a sus hermanos y que traerá con él pruebas de que ellos estaban bien, vivos, con vida. Y Saúl y ellos, todo Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de su guarda, y se fue con una carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, como siempre lo solían hacer. Entonces David dejó su carga en mano de aquel guarda del valle y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dice el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. El que venía de afuera escuchó lo que Goliat decía, lo que este gigante decía, David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Psicológicamente los tenía mal, este enemigo los tenía mal. Así como muchas veces estamos el pueblo de Dios, ¿no? Escuchando las voces externas, escuchando las voces de nuestro enemigo diciendo no lo vamos a poder. También nos ponemos atención a aquellas personas que están alrededor de nosotros diciendo, no podrás. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que había salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, las personas de aquel grupo no podían decir esto. Lo decía alguien que venía de
de externo, de afuera, que no estaba siendo acosado mentalmente, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió a las mismas palabras diciendo, así se le hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo, y esto me llama mucho la atención, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y es que esto me habla de un hermano mayor de David que lo subestima. David solo es bueno para cuidar ovejas. David no es bueno para que esté aquí entre nosotros. Eso es lo que dice Elías, básicamente, en sus pocas palabras. ¿Para qué has descendido acá? ¿Qué vienes a hacer? No has sido llamado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Tú eres bueno solo para eso. Ubícate, quédate allá. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Encima de eso se atreve a juzgarlo. ¿Ves? Se atreve a señalarlo, a resaltar, según él, en su propia opinión, los defectos de David. Que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Dijo David, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, esto me llamó la atención, se apartó, no lo escuchó, esa es la otra cosa que me decía Dios. No escuchó los murmullos, no escuchó las subestimas y cómo lo injuriaban, cómo lo subestimaban. No se dejó penetrar en su cabeza el mero hablar de sus hermanos, el cómo lo despreciaban, el que no creyeran en él, el que lo juzgaran. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. ¿Quién lo hizo venir? El rey. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Qué bonito. David, un jovencito, le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, él daba aliento. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Aquí va la segunda persona que lo subestima en un trayecto de ese momento, ¿no? de estar ahí. Le dice, eres joven, eres muchacho, no puedes. No tienes la agilidad, no tienes la experiencia, estás joven, novato. Eso es lo que le quiso decir, eres un novato. Y él dice, es un hombre de guerra desde su juventud. El enemigo es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Celos. David tenía celos por aquel que se atrevía a levantarse contra su Dios. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Aquí vemos la confianza, ¿verdad?, de David, la fe que él tenía en su Dios, la confianza que él había depositado en su Dios. Y dijo Saúl a David, ve y ve que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y se armó de coraza. Y ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho tal prueba. Este es David tratando de caminar con aquel ropaje que le había dado el rey, ¿no? Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó en sí aquellas cosas, se las quitó. Dijo, no puedo con esto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril
y en el susurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y se escudó delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. La tercera persona que lo tiene en poco. Se equivocó esta vez el filisteo, no sabía que su muerte estaba a pocos minutos. Lo tomó en poco. Otro que lo tomó en poco. Porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer, dice la Biblia. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Se acuerda que le dije en la boca de este hombre? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo está tratando de amedrentar, lo está tratando de psicoanalizar o psicoaccionar. O sea, como quien dice, te voy a trabajar la mente. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias. No solo lo hizo lucir pequeño, pero ahora le dice qué va a hacer con su cuerpo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos los filisteos a las aves del cielo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, tampoco con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David, se dio prisa. Antes de continuar eso, ve lo que hizo David. Él también habló para atrás a Goliat, no se le intimidó, pero habló con la certeza de que Jehová estaba con él, que él no iba solo, que él no iba armado, que él iba con Jehová, quien dice que Jehová es de él es toda la batalla, de él son las batallas. También le dice qué va a ser el futuro de Goliat. Le dice, voy a cortar tu cabeza y le voy a dar los cuerpos de los filisteos a los cuervos. Un muchachito, ¿no? Y aconteció, dice, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, agilidad de David, listo, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Penetró y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en mano. Gloria a Dios. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola. Tus enemigos los vencerás con sus propias herramientas. Vemos aquí un David sacándole la espada al filisteo, quitándosela y cortándole la cabeza con ella misma. Y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Palabra de Dios, hasta ahí vamos a leer. Dios es bueno, Dios es precioso, siempre nos enseña cosas. El Señor hoy me decía, concéntrate en mí, veme a mí, escúchame a mí, no escuches a los otros, veme a mí, quédate a solas conmigo. Básicamente el Señor me decía, muchas de nuestras batallas las vamos a pelear en soledad, solas. Porque es ahí donde el Señor nos equipa, nos fortalece. Así como aquel jovencito David, a solas, pancetando ovejas. No necesariamente lo que le funciona a otros te va a funcionar a ti o me va a funcionar a mí para ganar nuestras batallas. El pueblo de Israel o el ejército de Israel estaba equipado. Tenía tal vez las mejores
herramientas, las mejores tools de batalla. Mas sin embargo, David solo tenía una honda y 5 piedritas. Eso era lo que Dios le había dado. Es que no eran las piedritas, era que Dios estaba con él. Y así te dice Dios hoy. No son tus recursos, no son tus estrategias, es lo que Dios te ha dado. No son tus estrategias, no son las estrategias de otro, en pocas palabras, no lo que a otros les ha funcionado. Es lo que Dios te ha dado a ti, úsalo. Así me decía el Señor, úsalo. No te dejes amedrentar por lo que está afuera, por lo que murmullo, por lo que están diciendo. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, si yo estoy con el Señor, Dios está conmigo. Somos mayoría, no importa cuántos se levanten, no importa cuántos quieran susurrar, hablar, aconsejar, porque tal vez pueden venir con buenas intenciones. A David no le tocó gente con buenas intenciones. Bueno, sí, Saúl. Saúl le dice, ¿estás seguro que quieres ir? Sí. Y de repente le pone, ¿verdad? Con buenas intenciones le pone esta armadura. Con buena intención. Pero no era ni del tamaño de David y David tampoco tenía experiencia, ¿verdad? Nunca había practicado o nunca se había puesto este tipo de armadura, dice la Biblia. Entonces, se va contra su enemigo con lo que Dios le había dado. Las piedritas, el conocimiento y la fe que tenía en su Dios, la seguridad que Dios le había dado en aquellos tiempos de soledad, la fortaleza que Dios le había dado, la valentía. Porque si entendemos, Dios también lo estaba preparando a David, lo estaba preparando diferente, ¿no? Solo contra animales fuertes, feroces, que venían y querían atacar a sus animales, a sus ovejas. Pero yo creo que fue muy importante para David el no estar, y esto es lo que el Señor se enfocaba, el no estar entre el ejército, el no estar entre aquel grupo, porque aquel grupo ya tenía 40 días de estar siendo tratado. Ya estaban ellos sin fuerzas, ellos ya psicológicamente que el enemigo se los había comido. Era importante que David venía de afuera, del exterior, y no estaba involucrado y no estaba escuchando tanto. Es que a veces nosotros tenemos que hacer así. Y así, y así. No escuchar, no ver, no hablar. Dejar que Dios nos enseñe. Dejar que Dios sea nuestro maestro, el Espíritu Santo, en la intimidad de nuestras vidas. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace. Dios está formando su big plan. Y nosotros tenemos que dejarlo él accionar, actuar. Triste, ¿no? Escuchar los murmullos. Triste escuchar los chismes de mis hermanos. Las malas opiniones, los malos conceptos. El que no crean que Dios está haciendo algo en tu vida. A David no le creyeron. A David no le creyeron el hecho de que estaba capacitado para pelear con aquel hombre, con aquel gigante. Lo minimizaban, ¿no? Por ser joven, por ser pequeño, por ser sin experiencia. Él le dijo a su hermano, regrésate tus ovejas, allá es tu lugar, allá es tu lugar. ¿Qué hizo David? No escuchó. Eso es lo que Dios nos dice hoy, no escuchemos. No escuchemos al que tiene algo que decir sobre nosotros. No escuchemos a aquel que no cree en nosotros. No escuchemos en aquel que no cree que Dios tiene algo contigo. No escuchemos aún a aquel que se levanta y te critica y lo hace en público, como para afrentarte, como para hacerte quedar mal. Hay algo que yo aprendí en estos días y es que ¿cómo van a creer ellos? ¿Cómo van a saber que Dios está contigo si ellos no estuvieron
cuando el Señor te lo dijo aquí al oído. Ellos no estuvieron. Ellos solo van a poder ver, pero no sabrán en el momento. Porque ellos no estuvieron cuando Dios lo susurró, cuando Dios te lo dijo, cuando Dios te dijo tu promesa, cuando Dios dijo lo haré contigo. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto. Hay otros mensajes que quiero traer. Hay un mensaje bien bonito que lo quería traer hoy, que se llama el ventrículo. Dios me lo daba un día, hace meses, mientras oraba. Y este mensaje se trata de que el mayor ventrículo aquí en el mundo es nuestro enemigo, Satanás. Ventrículo es aquella persona que usa puppets y los manipula, los hace hablar, los hace menearse. Y es que este mensaje se refiere a que este ventrículo malo usa hasta los seres humanos para herir a otros seres humanos, para dañar el propósito de Dios, para dañar la misión de Dios en esta tierra, haciendo y utilizando a personas para atacar a otras personas, al pueblo de Dios más que todo. Y de eso se trata el próximo mensaje que les quiero traer. Si Dios lo permite, lo iba a traer hoy, pero creo que a alguien le puede ser de edificación esta palabra. No escuches las voces exteriores, no escuches. Enfócate en lo que Dios te dijo, enfócate en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios ya te habló. Escucha a Dios y no escuches al hombre. Dios te bendiga.